Bueno, para no perder mucho el tiempo y seguir en el plan de la jornada, pues nada, dar las gracias a los asistentes, seguramente se irán conectando a medida que avancemos. Esto es una jornada en el marco de la RESIDE. La RESIDE es una red de técnicos que se dedica fundamentalmente a alcanzar la innovación a todas las empresas, a asesorar y apoyar a las empresas en sus proyectos de innovación. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Agradecer a la participación de Proesca y de la empresa Incotec para la realización de esta jornada. Creo que es fundamental promover, generalmente nos llevamos a los proyectos a subvenciones, pero es importante dar a conocer otras opciones que tenemos aquí en Canarias, que en el caso de esta eh, jornada es hablar de la deducción por inversiones en Canarias como incentivo fiscal. Así que, bueno, sin más, doy paso a Pilar Moreno, que es la directora de Invertir en Canarias, en Proesca. Buenos días, Pilar. Buenos días, Azucena. Antes que nada, gracias tanto a la Red CIDE como a la Asociación de Jóvenes Empresarios, y en especial a ti, Azucena, por hacer posible estas jornadas para conocer un poquito mejor los incentivos fiscales aplicables en Canarias y también a todos ustedes por estar aquí. Específicamente, vamos a ver lo que es la deducción de I+D+I, que se lo voy a dejar a Eduardo de Incotec, que está aquí y la conoce perfectamente y sobre todo la ha aplicado, que es muy importante. Y me gustaría, en mi caso, empezar comenzando pues un poco qué es lo que hacemos en Proexca, aunque la mayoría de ustedes seguro que lo saben, y cómo les podemos ayudar. Proexca es la empresa pública del Gobierno de Canarias que se dedica a la internacionalización, entendiendo como internacionalización la promoción de las empresas canarias en el exterior, que es lo que nosotros conocemos como promoción, la formación del talento canario, que es el Departamento de Formación e Información, y la atracción de inversión especializada a las islas. Esta es la función que realiza el Departamento de Invertir en Canarias, que es del que soy responsable. El objetivo fundamental de este departamento es pues, atraer inversión especializada a las islas, poner en valor y dar a conocer las ventajas competitivas en el contexto internacional y pues, potenciar la formación y contratación de talento en el archipiélago. Detectar además nuevos sectores de inversión, sobre todo en estos momentos que estamos pasando, e intentar pues, tener esa economía sostenible a largo plazo. Sí, me gustaría también comentarles que conmigo participa en la jornada Javier Pérez Solans, que es el técnico responsable de sectores como biotecnología, energías renovables y también del programa de Aftercare que tenemos, que es importante para los nuevos proyectos que se quieran instalar en Canarias. Si cualquiera de ustedes tiene una iniciativa nueva, pues aquí está Javier también para ayudarles en la implementación. Y además podrá contestar pues, las preguntas y ayudarles a gestionar las dudas que puedan tener a lo largo de la jornada. Yo me disculpo porque voy a tener que entrar en otro evento a las 10, pero les voy a dejar mis datos de contacto en el chat pues, para lo que ustedes necesiten. Con nosotros también se encuentra, aunque ya lo presentó Azucena, Lola Hernández, que es técnico del Departamento de Promoción de Proexca, que les va a poner al día sobre la subvención del Canarias Aporta, y Eduardo García, que es director de expansión de Incotec, que es una consultoría de innovación especializada, entre otras cosas, en la aplicación de la deducción de investigación, desarrollo tecnológica, que es lo que vamos a ver ahora y que creemos que se tiene que aplicar más en el archipiélago. Es algo que es una deducción que estamos constatando, no se está aplicando y sabemos que se podría aplicar mucho más, ¿no? Que es lo que se trata. A mí, después de esta breve introducción, pues me gustaría ponerles una breve presentación. Bueno, breve, voy a intentar que sea breve porque una presentación de incentivos fiscales es muy dura, todos ustedes lo saben, sé que tiene que haber asesores, así que
Vamos a, en esta presentación no vamos a profundizar en los incentivos, evidentemente, pero sí a mí me gustaría hacer un recorrido de prácticamente todos los que hay, aunque se me va a escapar alguno. El registro especial de buques no lo voy a mencionar, ustedes me perdonen, pero bueno, si tienen cualquier tipo de duda sobre otro incentivo que no haya salido, pues también nos pueden comentar. Voy a compartirles la pantalla. Y un segundito. Proexca, bueno, el Departamento de Invertir en Canarias. Vamos a... ¿Se ve bien? Sí. Dale a la presentar. pantalla completa. Exacto. Sí, exacto. Ya. Dentro de lo que es pues los bloques de incentivos, hemos dividido la parte del incentivo fiscal, dentro de los incentivos fiscales del REF, la parte de otros incentivos que vamos a mencionar, algunas subvenciones o algunas ayudas como el Canarias Aporta, que luego lo explica Lola Hernández, perdón, y los incentivos estatales también, algunos que es importante que se mencionen porque en ocasiones no se conocen. ¿Por qué tenemos incentivos fiscales en Canarias? La mayoría de ustedes los conocen. Tenemos, debido a nuestra condición de insularidad, escasez de recursos y sobre todo lejanía, nuestro archipiélago pues siempre ha tenido un tratamiento especial en cuanto al ámbito administrativo, económico y fiscal, ya desde el siglo XVI. Tenemos un régimen económico y fiscal propio, que es el REF, y por eso nuestros incentivos fiscales son seguros. Siempre decimos que el REF está firmado por Europa y por el resto de España. Esto es muy importante porque uno de los principales motivos de que exista ese REF es para paliar las enormes tasas de desempleo que solemos tener en Canarias y que todos sufrimos, aunque ahora mismo tenemos constancia que es del 21,56, pues nos preocupa mucho el que se generen nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades de negocio en Canarias. Entre otras cosas, para eso está el REF y los incentivos fiscales que están dentro del REF, fiscales y económicos. Todo lo que es, esto es una vista general de los incentivos del régimen económico y fiscal canario. Probablemente los que más conozcan ustedes sean la Zona Especial Canaria, la RIC, seguro que todo el mundo la conoce, la Reserva para Inversiones en Canarias. Pero también hay otras, unas deducciones específicas, unas más conocidas y otras menos, como la de activos fijos nuevos, la bonificación por producción de bienes corporales o deducciones como la de propaganda y publicidad en mercados exteriores, que es muy aplicable por todas las empresas que estén haciendo internacionalización. Y, pues bueno, otras deducciones también como... que no la habíamos puesto aquí, como la de bueno, sí, está en concreto, la de creación de filiales o establecimientos permanentes en África Occidental, la de producciones audiovisuales y la de inversiones en I+D+I, que la veremos luego, y otros incentivos también dentro del REF, como pues el Impuesto General Indirecto Canario, lo que es la imposición indirecta, el ITP y AJD. También hemos querido mencionar una serie de subvenciones como la de proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas por apertura de empresas que tienen la Dirección General de Promoción Económica o los bonos de innovación, los innobonos, que seguro que muchos de ustedes los han solicitado. El Canarias Aporta y luego pues algunas subvenciones para compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías, que es importante que se mencionen, que hay un 100% prácticamente de subvención, las zonas francas o una muy poco conocida que es el Fondo Tecnológico Inteligente que tiene Invest in Spain y que es a fondo perdido. Vamos, si les parece, a empezar a ver un poco por encima. Yo, si les parece y tienen alguna duda específica, la pueden ir poniendo en el chat. Nosotros, pues, Javier podrá responderla, si no es directamente, pues, a través del correo electrónico. Y, insisto, yo les dejaré también en el chat mi correo electrónico, porque si tienen alguna duda más específica en la que les podamos ayudar. La Zona Especial Canaria
que tiene, creo que también es bastante conocida, dentro de la zona especial canaria, con unos requisitos especiales, se tributa al 4% del impuesto de sociedades y además existen o son aplicables otro tipo de exenciones, como la exención fiscal sobre los dividendos, la repatriación de dividendos e intereses, o pues la exención en el ITP y AJD o del IJIC en la prestación de bienes y servicios entre las propias empresas de la zona especial canaria. Requisitos mínimos, pues 100.000 euros de inversión mínima para las islas capitalinas o 50.000 para las islas no capitalinas y en el caso de los puestos de trabajo, 5 puestos de trabajo para islas capitalinas y 3 puestos de trabajo para islas no capitalinas. Por supuesto, tiene que tener un objeto social permitido. Dentro de la SEC prácticamente está la mayor parte de las actividades permitidas. Yo lo que pondría las excepciones fundamentales serían, pues, construcción, todo lo que es actividades de construcción no entrarían dentro de la SEC. Las actividades hoteleras, o sea, un hotel no puede entrar dentro de la SEC. Y actividades de banca, servicios financieros y seguros y reaseguros son las principales actividades que no entrarían dentro de la SEC. La Reserva de Inversiones en Canarias, un instrumento muy utilizado y que la mayor parte de las empresas y sobre todo los asesores conocen muy bien en Canarias, que significa dotar hasta el 90% del beneficio neto no distribuido en un año fiscal y se puede materializar en una serie de supuestos, como la adquisición de inmovilizado material o intangible, nuevos o usados, inversión inicial, creación, ampliación y diversificación o transformaciones de establecimientos, en inversiones no iniciales como mejora de medio ambiente o I+D+I, creación de puestos de trabajo, muy importante este supuesto, adquisición de elementos patrimoniales y suscripción de acciones o participaciones en sociedades por la constitución o ampliación de capital, resto de instrumentos financieros y deuda pública canaria. Pasamos a la deducción de activos fijos nuevos en Canarias, que es una deducción que existía en el régimen general, en el resto de España, y que luego desapareció, pero en Canarias se mantiene esta deducción. Es importante pues, que sepan y que la puedan aplicar, ¿no? Es del 25% sobre el importe de las inversiones realizadas en inmovilizado material, siempre excluyendo los terrenos. El límite del 50% de la cuota íntegra. Eso sí, tienen que permanecer esos activos fijos en funcionamiento 5 años tras su vida útil. Vamos a pasar a la bonificación por producción de bienes corporales, que pues para todas aquellas actividades, sobre todo agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras, entre otras, pues pueden bonificar ese 50% de la cuota íntegra que corresponde a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias. A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, la energía también es un bien corporal, ¿no? O sea, que también se puede aplicar. Esta deducción que viene ahora, que es la de propaganda y publicidad en mercados exteriores, también estamos viendo que no se está, o bueno, no nos llega información de que se esté aplicando. Es una deducción que pueden aplicar prácticamente todas aquellas empresas que estén haciendo, que tengan actividades con carácter internacional y es una deducción directa entre el 10 y 15% de los gastos de propaganda y publicidad para todo el lanzamiento de productos de apertura y prospección de mercado, para concurrir a ferias, exposiciones, etcétera. Es complementaria con el Canarias Aporta y creo que, bueno, que es importante que lo sepan porque, insisto, no nos llega información o no conocemos muchas empresas que las estén aplicando. Y vamos, es algo relativamente nuevo y nos gustaría, pues, bueno, que se puedan aprovechar de este tipo de deducciones. 2 deducciones ya un poquito más conocidas, la deducción por producciones audiovisuales nacionales e internacionales, por eso, entre otras cosas, estaban viniendo tantas películas a rodar a Canarias. Seguro que les suena el caso de Palmeras en la nieve, en el caso de producciones audiovisuales nacionales, o
o de, pues, el caso Bourne, o dos que se van a estrenar ahora, como La Viuda Negra o Wonder Woman. Son producciones audiovisuales internacionales que se han rodado en Canarias, aprovechando estos incentivos que ahora mismo son los mayores del mundo. En el caso de las internacionales, bueno, en el caso de nacionales, 50% para el primer millón, 45% para el resto de la inversión. Y en el caso de las internacionales, 50% también para el primer millón, 45% sobre el resto de los gastos elegibles en Canarias. Esto es muy importante porque a veces nos comentan, bueno, es que vienen las películas y se van y no dejan, pues no se queda nada en Canarias. Realmente esta deducción se tiene que aplicar a través de una empresa productora de servicio que sea canaria, tiene que tener base en Canarias, estar instalada y presentar el impuesto de sociedades en Canarias. Y los gastos elegibles son gastos elegibles también en Canarias. Si no, no es posible aplicar esta deducción. El límite máximo de devolución, fíjense ustedes, es enorme. Ha cambiado ahora con la normativa post-COVID, tanto el porcentaje como el límite de la deducción, a 18 millones de euros de devolución. Esto es, por cada película que se haga en Canarias, tanto nacional como internacional, hay un máximo de devolución que es 18 millones de euros, que es lo que se puede llevar la película, ¿no? Es enorme. Se pasó de 5.400.000 a 18, así que es muy importante ver la diferencia, ¿no? Pilar, eso ha sido ahora en este momento de pandemia, ¿no? Sí, una de las cosas que después del COVID se ha producido es un cambio precisamente en los incentivos. Aquí se movió la Asociación de Productores a nivel nacional, todo esto se presentó a nivel nacional y nosotros desde Canarias lo que hizo el gobierno de Canarias también con la asociación con el clúster del sector audiovisual fue pues pedir la modificación para Canarias. Es muy importante que las deducciones por inversión en Canarias son las mismas que existen en el régimen general. O sea, nosotros dependemos de la ley del impuesto de sociedades. O sea, lo que dice la ley del impuesto de sociedades, la 2714, es la que manda. Y en Canarias hay 20 puntos por encima de eso. Es decir, esta deducción en el resto de España, estamos hablando de 20 puntos menos, ¿no? En este caso, de 25-30%. Y en Canarias, pues, evidentemente sube esos 20 puntos. Nos pasa también con el resto de las deducciones, exceptuando por una excepción que es incluso más, que ya la comentará Eduardo, que es la de innovación tecnológica, pero en el resto de las deducciones, en el resto de España, pues es un 10%, en Canarias será pues de un 30%, ¿no? Es muy importante que cada vez que suben en el resto de España, en el régimen general, a nosotros nos incrementa 20 puntos más, y eso es muy importante. Perfecto, gracias. Después tenemos la deducción en inversiones de innovación, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que lo va a explicar muy bien Eduardo. Tenemos también otra que para nosotros es muy importante, para todas aquellas empresas que estén realizando actividades en África Occidental, que también es entre un 10 y un 15% de las inversiones que se realicen en la constitución de filiales o establecimientos permanentes en Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau y Cabo Verde. No me pregunten por qué se eligieron esos países específicamente, pero son los que salen en la ley. Es en principio, pues porque tenían mayor relación con Canarias. Vamos a pasar a las de los impuestos indirectos, IJIC, nuestro IVA reducido del 7%, esto lo conocemos todos, y las exenciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la constitución de empresa, ampliación de capital y adquisición de bienes de inversión. Vamos a pasar ahora a varias subvenciones específicas aplicables dentro del Gobierno de Canarias que son en concurrencia competitiva y que además salen en determinados meses del año, pasa como el Canarias Aporta. En este caso, la subvención de proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias, que sale a través de la Dirección General de Promoción Económica y que, bueno, aunque está cerrada, nosotros les animamos a
a pues, estar pendiente porque sale normalmente cada año. Y los innobonos, los bonos de innovación, que tienen una intensidad de ayuda del 70% del coste elegible del servicio con un máximo de 20.000 euros, que también es importante que los puedan aplicar. El Canarias Aporta, que lo va a explicar bastante mejor que yo, Lola Hernández. Y subvenciones para la compensación del transporte marítimo y aéreo de mercancías. Nosotros conocemos la de pasajeros perfectamente, pero es importante que se sepa también que el transporte marítimo y aéreo interinsular de conexión entre Canarias y el resto de España, pues tiene esa compensación del 100% de los costes elegibles para todas las mercancías que se tengan que mover. Zonas francas para lo que es la realización del tráfico de perfeccionamiento activo. Son zonas libres de aranceles. Tenemos en los puertos principales, el puerto de Santa Cruz de Tenerife y también el del puerto de Las Palmas. También existen en Narinaga y en Granadilla estará. Y bueno, todos aquellos que hagan ese tráfico de mercancías la pueden utilizar combinados con otros incentivos como la Zona Especial Canaria. Aquí me gustaría destacar también un incentivo que se conoce poco, que es el Fondo Tecnológico Inteligente, lo que nosotros llamábamos el Fondo Tecnológico de Invest in Spain, que es un programa para inversión de empresas extranjeras en actividades de I+D, con una participación del capital extranjero en la empresa, en este caso una empresa canaria, de un mínimo del 10%. Tiene que haber una empresa extranjera que invierta un mínimo del 10% en la empresa canaria para hacer I+D. Es una subvención a fondo perdido de hasta 200.000 euros, que es importante porque hay pocas subvenciones ahora mismo a fondo perdido en lo que nos queda. Sí, antes de cerrar, hay varias que no hemos mencionado, que bueno, pues son todas las ayudas, los préstamos reembolsables que tiene Sodecan, que seguramente ya ustedes algunos conocerán, pero les invito también a entrar en la página web de Sodecan para que los puedan analizar. Y una última ayuda que nosotros tenemos también y que no hemos puesto en la presentación, pero nos gustaría que entraran en la página web de Proexca y la analizaran, que es el programa que tenemos del Business Ambassador, el BAP. Si entran en la página web de Proexca en Invertir en Canarias, tienen una pestaña que es la del Business Ambassador Program. Y nosotros, Proexca, el Departamento de Invertir en Canarias, financia todo paga entre 1.000 y 10.000 euros por cada lead cualificado e implantación que se haga en Canarias con inversión exterior. Es decir, si ustedes, y además veo que también entre nosotros pues hay prescriptores del Business Ambassador, he visto a Roberto por ahí, si ustedes tienen contacto con proyectos de inversión que diversifiquen la economía canaria y que puedan implantarse en Canarias, insisto, nosotros desde Proexca, a través de este programa del Business Ambassador, pues financiamos o les pagamos entre 1.000 y 10.000 euros por traer ese proyecto y por implantarse en Canarias. Y esto es todo. Tienen los datos de contacto. Cualquier duda que necesiten, no tengan problema en comentarla, y les dejo en breve. Pilar, ¿Sí? por aquí por el chat han preguntado si se puede usar publicidad en anuncios de Google y Facebook Ads internacionalmente. En principio, no está dentro de la norma que no se pueda. Eso es lo que entendemos como gasto elegible. Entendemos que sí es gasto elegible siempre que se justifique que sea para internacional. Exacto, un gasto internacional, pues para mercados internacionales. O sea, no vale, perfecto. ¿Y hay reducciones de producción audiovisual de videojuegos en Canarias? A ver, la deducción, esa es muy buena pregunta porque en principio videojuegos no entraría, aunque nosotros estamos solicitándolo a nivel nacional,
pero no entraría dentro de la dirección de audiovisual. Entraría dentro de la de I+D+I, que luego Eduardo podrá explicar un poquito cómo se aplicarían esos gastos de videojuegos. Si entra animación, si les comento que entraría animación dentro de la deducción de audiovisual para series de ficción, animación o documental, pero no videojuegos. Estupendo. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a ustedes. Pues nada, pasamos a Lola para que nos explique el programa de Canarias Aporta, que aunque cierra hoy precisamente a las 2, es interesante que las empresas lo conozcan para que puedan ir trabajando en su caso para la próxima edición. Lola. Hola, buenos días a todos. Pues como ya Pilar ha hecho una introducción de lo que es Proesca y de todas las herramientas y departamentos que somos, por mi parte, hablo desde el Departamento de Promoción y Red Exterior. Y lo que les voy a exponer es el programa de subvenciones Canarias Aporta y Aporta Digital, que en principio queríamos sacarlo a primeros de año y luego con la pandemia, pues se ve bien. Todavía no veo la presentación. ¿Ahora? No, ¿le diste a presentar? Sí. ¿Estás con lo de presentar ventana? Lo mismo no te cogió la ventana. A ver si así la coge. Ahora está haciendo algo. Ahora veo tu pantalla. Ya si pones la presentación. ¿Ahora la ven? No veo la presentación, veo tu web. Soy yo el Guille, que trabaja en la A ver, ahora. Lo que estoy viendo tu web, o sea, Ya, no sé cómo hacer para que se vea. Pero ¿estás haciendo con pantalla completa? No, con compartir. Hazlo si no con pantalla completa y pones la presentación. ¿Lo ven ahora? No, pero no me ha saltado lo de presentar ahora. Dale presentar toda tu pantalla. Ahora está en mi pantalla, ¿la ven? No me ha saltado. Ay, Dios. Ay, y eso que hicimos probando. Pues sí. Pues sí. Lo que puedo hacer es presentarla sin compartir la presentación, porque es que no me deja. Luego la mando a todos. Porque es que no me deja compartirla. Bueno, de todas maneras, esta presentación se puede seguir y está en la web de Proesca, dentro del apartado de Canarias Aporta y Aporta Digital,
2020. Bueno, como comencé diciendo, se iba a sacar la convocatoria del Canarias Aporta normal, como había sido estos últimos 3 años de subvención. Pero con la pandemia pensamos en mejorar las bases reguladoras, en cambiarlas y en introducir una serie de beneficios para las empresas. En principio, el Canarias Aporta y Aporta Digital tiene la característica especial de que se dedica a apoyar a las empresas para su salida al exterior, no solo al exterior de las Islas Canarias, no solo al exterior referido al extranjero, sino también al territorio peninsular, balear, Ceuta y Melilla, al resto del territorio nacional. Y los requisitos fundamentales para poder optar por este programa de subvenciones es tener un domicilio fiscal o un establecimiento permanente en Canarias, ser una pyme, tener capacidad financiera suficiente para abordar el proyecto de internacionalización y contar con al menos un año de constitución. Por supuesto, Mira, Lola, dime. Creo que pongo yo, mira a ver si es esta presentación. No sé si Sí. la ven. Sí, es esa. Vale, pues si quieres la voy pasando. Vale, perfecto. Gracias, Azucena. Nada, porque nada. A mí no me salió, ¿eh? Bueno, pues lo que estaba comentando es los requisitos para presentarse a este programa. Bueno, ser pyme, ya lo dije, y el estar inscrita en la Enterprise Europe Network, que simplemente es registrarse en esta página que reúne y que facilita la interacción entre entre todas las empresas de una red europea de pymes, y se benefician entre ellas. Entre las nuevas líneas que se ha creado de cara a potenciar la internacionalización ha sido la digitalización de las empresas. Eso antes no estaba contemplado, sino la internacionalización más bien dirigida hacia la salida al exterior, acudir a ferias, eventos y algún que otro gasto en e-commerce. Pero ahora se ha creado una línea específica que se llama el Aporta Digital. Se mantiene el Canarias Aporta general y se abre también la línea, que también se puede optar por el Aporta Digital, que se concreta en cualquier tipo de digitalización de la empresa, sea de hacer llegar sus productos y servicios a través de telemáticamente, sin desplazamiento. Entonces hay una serie de gastos que luego veremos en los que se puede incurrir y en los que el Canarias Aporta, como siempre en todos los gastos que sean elegibles dentro de esta subvención, apoya al 50%. El 50% lo pone la empresa, el otro 50% sería subvencionable. En cada convocatoria se puede concurrir a un solo proyecto. En este sentido, tenemos que desglosar qué proyectos serían. Bueno, pues podría ser proyecto nuevo para la internacionalización Canarias Aporta primer año, que es proyecto nuevo Canarias Aporta general, vamos a decirlo, que ahora veremos los gastos que cubre este tipo o este subtipo dentro de la subvención. Y luego podría presentarse el siguiente año a proyecto de consolidación del Canarias Aporta y luego un tercer año. Y también se puede empatar o optar desde el inicio al Aporta Digital como proyecto nuevo y luego también tener un segundo y un tercer año de consolidación. Con lo cual, haciendo los 3 años o siendo beneficiario, logrando ser beneficiarios los 3 años de cada uno de los programas, pues estamos hablando de 6 años de apoyo de una subvención a fondo perdido.
Paso. Sí, por favor. Una de las ventajas que se han introducido este año es el abono anticipado. Desde el momento en que salga la resolución, se publique la resolución, no la provisional, sino la definitiva del Canarias Aporta, se le abonarán a los beneficiarios el 50% del total del proyecto que han propuesto. Vamos a ver, se hará el libramiento de los fondos y la empresa tendrá que justificarlo semestralmente. De todas maneras, semestralmente, a las alturas que estamos, siendo hoy el último día para la presentación de solicitudes y además contando con que tiene que ser una resolución provisional y luego una resolución definitiva, pues nos ponemos más o menos en que el periodo de ejecución que comprende esta subvención, que es los gastos desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio del 2021. Todos los gastos en internacionalización de esa empresa, aunque haya salido beneficiario, ahora en noviembre o en diciembre sales publicado como beneficiario. Puedes incluir los gastos que sean elegibles desde el 1 de enero del 2020. Con lo cual, justificaciones semestrales no va a haber, posiblemente sea solo la última, que será a 30 de junio del 2021. Evidentemente, las empresas que quieran recibir el abono anticipado o para recibir el abono anticipado tendrán que cumplir con el hecho de no hallarse, no ser deudores de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, aparte de no ser deudor por resolución firme de alguna otra subvención que esté pendiente de reintegro. Cumpliendo estos requisitos, se les abonaría anticipadamente el 50% del total del proyecto que ha solicitado. ¿Puedes pasar? Ay, perdona, sí. Bueno, es importante destacar que es compatible con otras subvenciones, ayudas o ingresos, aunque tengan la misma finalidad. En esto, poner en valor lo que ha dicho Pilar, que se utiliza poco, pero que aquí tiene mucho sentido, ya que muchas empresas para su internacionalización utilizan la publicidad, la propaganda en el exterior y ya ven que tienen unas bonificaciones. En este caso, la subvención Canarias Aporta funciona de esta manera, o sea, el máximo subvencionado es el 50%, el otro 50% lo tiene que poner la empresa. Si ya el gasto está bonificado o subvencionado, si por ejemplo tiene un 10, pues entonces el Canarias Aporta aportaría el 40% restante. Pero siempre el 50% tiene que ser aportado por la empresa. Todas las tramitaciones y presentación de solicitudes, además de todo el procedimiento, se hará a través de un aplicativo informático, que es muy simple, muy intuitivo y se va viendo lo que tienes que ir rellenando, lo que tienes que ir subiendo, tiene información acerca de los documentos que se requieren para que esté completa. De todas maneras, a la hora de cerrarse el plazo, como es el hecho de hoy mismo, ya empezamos a revisar y se les requerirá o se les notificará para que subsanen la documentación que falta. Entonces, este año, el máximo para solicitar por proyecto son 120.000 euros, con lo cual sería una subvención de 60.000 euros y un mínimo de 20.000 euros, con lo cual la subvención sería de 10.000 euros. Pero claro, teniendo en cuenta que pueden ser beneficiarios durante 3 años en el Canarias Aporta General y luego en el Canarias Aporta Digital otros 3 años, pues se suma una gran cantidad de ayuda a la que pueden acceder las pymes canarias.
Bien, estos son los tipos de gastos que contempla el Canarias Aporta general. El Canarias Aporta que hasta ahora es el que ha estado funcionando o es el más conocido, porque bueno, es el que teníamos hasta este momento y que no ha variado. Ha variado en el tema del abono anticipado, la cantidad del proyecto es mayor, el año pasado eran 80.000, este año son 120.000, etcétera. Pero los tipos de gastos siguen siendo lo mismo, que resumiendo es el Sport Manager en origen, es el único gasto que es obligatorio dentro del Canarias Aporta y solo para los proyectos nuevos, y exige la contratación en plantilla de un experto en negocios internacionales. Proesca confecciona una lista con personas que cumplen este perfil, pero no es obligado tirar de esa lista. Se puede ir al Servicio Canario de Empleo o tener a alguien que ya haya estado en el ICES Next o que ya haya apoyado a empresas dentro del Canarias Aporta y esté disponible para ser Sport Manager de su empresa. La contratación, evidentemente, puede ser desde enero del 2020, porque sería subvencionable, pero obligatoria es solo a partir del mes después de publicada la resolución definitiva. En este caso estamos hablando de unos 6 meses, como mucho, 6, 7 meses. Luego está la figura del Sport Manager en destino. Aclarar que estas dos figuras, las empresas pueden disponer de cuantas Sport Manager necesiten, sea en origen o sea en destino. El Sport Manager en destino puede ser una persona jurídica o una persona física. Y su labor es desarrollar, promocionar, ayudar a la empresa a posicionarse en el mercado de destino. Está ubicado en el mercado de destino, es una prestación de servicios profesionales y tiene un máximo de gasto de 1.400 euros mensuales, de los cuales el 50% sería subvencionable. En el caso del Sport Manager en origen, existe un mínimo en origen, un mínimo de 1.700 de coste total para la empresa, sueldo más seguridad social. Aún así, si el salario es mayor o el coste total es mayor, también es subvencionable al 50%. Luego está la figura del consultor senior, también otro gasto opcional. El consultor senior se acude a consultores especializados en los mercados de destino, sea aquí o fuera, y ya para una información más concreta o más específica de personas que conozcan el mercado al que se dirige la empresa. Y también para orientar en los proyectos nuevos a elaborar el plan de internacionalización a 3 años que se pide que realicen un poco para organizar lo que serían los 3 años de aplicación de la subvención. Luego están las acciones promocionales en el exterior, las acciones de implantación y un nuevo gasto, que es la póliza de seguro de crédito. Entre las acciones promocionales, ¿puedes pasar, Azucena, por favor? No, antes. Un poquito. No, pues entonces quédate donde estaba. Ahí, perdona. Pensé que había desarrollado en la siguiente, pero no, ya aquí entramos en el aporta digital, en los gastos de la aporta digital. Con lo cual, vamos a quedarnos aquí, exacto, en el anterior. ¿Uno más? Esto, aquí, déjalo ahí. Vamos a ver, las acciones promocionales dentro del Canarias Aporta general son los gastos inherentes a viajes de prospección y acciones comerciales. También a la participación en ferias, en promoción de puntos de venta, en degustaciones, exposiciones, participación en concursos, etcétera. O sea, todo lo que se dirige al exterior, a acciones a realizar en el exterior para promocionar tu producto o servicio.
y también los gastos en material de difusión y promoción. Ya no solo cartelería y papelería, sino también el diseño y adaptación de la página web a los mercados de destino, la traducción de la misma, bueno, todo lo que se requiera para la publicidad de los productos y servicios de la empresa en los mercados de destino. Estas acciones promocionales no siempre tienen que ser directas, en el sentido de que la empresa se traslada al exterior, sino que también pueden ser inversas. También se subvencionan acciones en las que la empresa canaria trae a Canarias pues prescriptores de opinión o potenciales clientes o gente que puede ayudarles a promocionar sus productos y consolidar su proyecto de internacionalización. Los gastos de implantación destacan sobre todo la utilización de la contratación de estudios de mercado y viabilidad económico-financiera. Esto tiene una característica y es que la contratación de estos estudios necesita una previa autorización de Proesca como entidad colaboradora y tienen que describir la finalidad y el coste para que sean autorizados. Una vez autorizados, ya luego se elaboran y se presentan con la justificación final. También están los gastos en destino para la constitución de las filiales, estamos hablando de notaría, de asesoría jurídico-financiera, licencias y similares. Estos gastos solo en destino. Y bueno, solo queda la póliza de seguro, que es un nuevo gasto que cubre los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización. Es un gasto muy interesante que se incluye como novedad en el Canarias Aporta General de esta edición. Entonces, vamos a pasar a los gastos subvencionables en el Aporta Digital, la nueva línea que se ha creado para abrir las puertas de la internacionalización, incluso con la problemática de no poder desplazarnos o no poder estar directamente con nuestros clientes en destino. Entonces, se contempla todos los gastos de acciones promocionales que conté antes, todo el tema de desplazamiento, ferias, publicidad, página web, etcétera. No entrarían los gastos de implantación, ni la póliza, ni el consultor senior, ni el Export Manager en destino. Pero sí necesitan en el Canarias Aporta Digital los proyectos nuevos contratar un Export Manager experto en digitalización. Los proyectos nuevos solamente, no es obligatorio para los proyectos de consolidación. También tiene un coste mínimo de 1.700 euros mensuales, subvencionables al 50%, y un gasto muy importante que abarca, y además que es necesario dentro de la Aporta Digital, es el gasto en formación. Esto significa que las empresas tienen que acreditar tener formación suficiente, tal como reflejan las bases, en una serie de conceptos que son propios del comercio digital o de la digitalización empresarial. En este sentido de la formación, hay empresas que ya tienen mucho rodaje en el comercio digital, con lo cual lo pueden acreditar perfectamente, y otras que no. Pero bueno, en este sentido, las cámaras de comercio han tenido una brillante iniciativa, y es la de crear un módulo de 20 horas lectivas agrupando justo la formación que se pide dentro del Canarias Aporta Digital. Con lo cual, y es un gasto que está validado para el Canarias Aporta, con lo cual esa formación de las empresas y del personal de las empresas que quieran recibirla sería subvencionada al 50% por la subvención Canarias Aporta Digital. También disponen del equipo humano y profesional. Vamos a pasar de página, por favor,
Te Azucena. tengo que cortar a las 1:30 para darle paso a... que si no se nos va mucho. Vale, resumo. Pasa a la siguiente, esta es la formación, ya está resumida, el equipo humano, estábamos hablando del SPOR en digitalización, el equipo de profesionales de apoyo es contar con cualquier tipo de servicio profesional relativo a lo que ven aquí de contenido de digitalización empresarial, en la que en las bases se divide en una serie de fases de desarrollo para contratarlo. Esto sería la contratación de servicios profesionales como equipo de apoyo de profesionales de apoyo. Pasa a la siguiente, por favor. Y luego estarían los gastos de marketing y logística, que se resumen, bueno, pues en lo que en estos gastos. Esta presentación está en la web de Proesca y van a poderla estudiar con más detenimiento y ver los gastos que engloba, aparte de que la base 12 los desarrolla muy bien, todos los gastos de la Aporta Digital, y los del Canarias Aporta en la base 11. Y bueno, para finalizar, los gastos no subvencionables, que bueno, se resumen casi siempre en lo mismo, las dietas, manutenciones, almuerzos, transporte de mercancía, obras, reformas, inmovilizado material, etcétera. Es todo tanto en el general como en el digital. Sí, sí. La normativa es general para ambos programas. Solo se diferencia la tipología de gastos que se pueden imputar a los proyectos en cada uno de ellos. Y esto ya sería el final, que es la fase de cómo se valoran los proyectos. Los proyectos nuevos tienen que pasar una primera fase con un mínimo de 20 puntos sobre 40, que puntúa la solvencia financiera y la capacidad técnica, y luego pasaría a la segunda fase, que vale 60. En total, sobre 100, la puntuación que saquen, ahí estaría el presupuesto destinado para los proyectos nuevos del Canarias Aporta y de la Aporta Digital, y se iría restando hasta acabar el presupuesto por nota conseguida. Y cuando ya eres consolidación, ya no hay fase eliminatoria. Ya es una serie de resultados de tu primer año de proyecto, o cómo ha resultado la evolución de tu proyecto de internacionalización. Y bueno, creo que bueno, esto es un pantallazo de lo que es el aplicativo en la sede del Gobierno de Canarias para la solicitud. Y por favor, quédense con el correo, el canariasaporta@proesca.es, y también con la web de Proesca para cualquier consulta que tengan sobre esta presentación, o para ahondar en las bases reguladoras de la misma, así como manuales, etcétera. Cualquier cosa también, pues pueden contactar con Proesca vía telefónica. Eso es todo. Muchas gracias, Lola. De nada. Pues nada, sin más pasamos a Eduardo. Cuando quieras. Perfecto. Pues, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, en el chat no he visto nada. Si no, pues que la pongan en el chat y la resolvemos. Eduardo, cuando quieras. Perfecto. ¿Se me oye bien? Perfecto. Vale, pues nada, oye, buenos días a todos. Primero de todo, agradeceros tanto a Red CIDE, Proesca y la Asociación de Jóvenes Empresarios por la oportunidad que me da de charlar un poquito y contar un poco este maravilloso mundo de las deducciones fiscales por I+D+I, ¿no? Entonces, yo voy a intentar ir rápido porque vamos con retraso y demás. Si hay alguna cosa que pasa un poco rápido y alguien quiere que profundice un poquito más, oye, que escriba por el chat y yo encantado de comentar, o bueno, luego al final dejaré mis datos por si alguien tiene alguna duda. Entonces, voy a compartir, a ver si yo no tengo problemas con la tecnología, que esto de la tecnología, pues, pasa lo que pasa. A ver, ¿me decís si se ve ya mi pantalla? Sí, se ve. Se ve, ¿verdad? Venga, perfecto. Pues nada, bueno, como ya he dicho, yo voy a hablar de las deducciones fiscales por I+D, y antes de hablar de ello me gustaría hacer una pequeña reflexión, muy rápida. Yo llevo ya, creo que yo llevo metido en este mundo, en este sector, más de 15 años ya,
y los últimos 4 años con una actividad bastante intensa o importante en las Islas Canarias, ¿no? Entonces, para bien o para mal, creo que puedo hacer algún juicio de valor o alguna opinión al respecto, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es que en Canarias, desgraciadamente, es un incentivo que se aprovecha muy poco, pero cuando digo muy poco es muy, muy, muy poco. ¿Por qué creo que esto pasa? A ver, Pilar ha comentado antes todos los incentivos fiscales que hay en Canarias, entre la CEC, la RIC, las exenciones y demás y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas tienen tanto donde escoger o tanto que aprovechar en el REF canario, ¿no? En el régimen económico fiscal de allí, que creo que las deducciones fiscales por I+D pues se han quedado un poco en un segundo escalón, ¿no? En un segundo plano, y los asesores fiscales pues no le prestan atención y las empresas tampoco le prestan toda la atención, porque bueno, con todos estos incentivos fiscales permite que paguen una cantidad o unos importes a Hacienda muy pequeñitos y entonces piensan que esto de I+D, bueno, esto no es para mí, esto es para las grandes empresas, esto es para los que llevan bata blanca y realmente hacen una investigación fundamental. Entonces, como yo con el RIC, la CEG y alguna cosita más, sencillito, pago poco Hacienda ya, pues no me voy a meter en este fregado, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un error y al menos merece la pena prestarle atención al incentivo fiscal por I+D, porque es que es totalmente complementario con los demás que hay y además es que es un aliciente muy importante para no solo que ese impuesto de sociedades sea más bajito, sino que en muchos casos puedas conseguir, y aunque parezca mentira y sorprenda, que Hacienda te pague. O sea, eso es como una frase lapidaria, ¿no? Que no solo no pagues impuesto de sociedades, sino que Hacienda te pague, ¿no? Pues eso puede pasar y voy a intentar explicaros cómo, ¿no? Entonces, antes de nada, a mí siempre me gusta hacer una reflexión, que es temas de incentivos o ayudas por I+D, hay muchas cosas y me gustaría un poco con esta diapositiva pues poner un poco foto, ¿no? O en situación. Vale, cuando hablamos de deducciones fiscales por I+D, siempre hablamos de cosas ejecutadas ya, es decir, desarrollos que yo ya he hecho, terminados o no, que hayan tenido éxito técnico o comercial o no, pero que son actividades que yo ya he hecho. Es decir, cuando voy a pedir una subvención, siempre hablo de desarrollos futuros. Mientras que cuando hablo de una deducción fiscal, hablo de desarrollos realizados. Es decir, ahora, para que os hagáis una idea, y ahí por eso pongo esta línea temporal, yo lo que puedo hacer es una empresa que mire para atrás en qué ha invertido en I+D+I en los últimos 4 o 5 años y en base a esos gastos que ha ejecutado, poder generar esta deducción fiscal. Vale, pero siempre es de cosas hechas. Cuando hablamos de cosas a futuros, podré pedir una subvención. Me podrán conceder una subvención, como ha comentado Pilar, el Invest in Spain o alguna otra, y luego igual compatibilizar con deducción fiscal. Pero desarrollos a futuro que quiera hacer, podré conseguir subvención o bonificaciones en cuota de la Seguridad Social, que tampoco voy a entrar mucho ahí. Si alguien tiene dudas, pues que me escriba después y podemos charlar y encantado. Pero deducciones fiscales siempre hablamos de cosas hechas. Entonces, me gusta hacer esta pequeña reflexión, ¿vale? Y no me voy a enrollar en base legal, yo soy ingeniero, no soy abogado ni lo parezco, entonces no voy a entrar aquí en normativa. Todo viene de la Ley 4, bueno, de la Ley de Impuestos de Sociedades, y para mí es algo importante el decir que la deducción fiscal no es un premio para las empresas, es un derecho que tienen. Es decir, seguro que ninguno de vosotros, si hay alguno que compró una vivienda y es su vivienda habitual antes del 1 de enero del 2013, seguramente que todas estas personas se aplican la deducción fiscal en el IRPF por la compra y la hipoteca y demás de la vivienda habitual. Y nadie duda en no hacerlo. Pues de verdad que un poco mi intención es que las empresas que gasten e inviertan en I+D+I también lo asuman como algo normal, que es, oye, si yo me gasto dinero en I+D+I, yo tengo derecho a una deducción fiscal. Y no es que me vayan a dar una subvención o un premio, no. Es que es mi derecho como empresa. Si yo gasto tanto, aplico el porcentaje que toca y me puedo aplicar esa deducción fiscal. Veremos ahora cómo va ese procedimiento, porque hay varias maneras de conocerlo o de conseguirlo y los porcentajes de intensidad. Pero importante, no es un premio, es un derecho que tienen todas las empresas que invierten recursos en actividades de I+D+I. Y cuando hablamos de proyecto de I+D+I, ¿cuáles son los gastos que forman parte de mi base, ¿no?, para aplicar esa deducción fiscal? Son los que aquí tenéis, que es, bueno, la partida más importante suele ser gastos de personal propio, es decir,
personal que yo tengo contratado en mi empresa y que en vez de dedicarse a su estándar, a su día a día habitual, les tengo desarrollando, les tengo innovando, les tengo haciendo pruebas, generando un nuevo software, no sé. No voy a poder entrar en muchos casos porque no tenemos tiempo, pero en todas aquellas actividades que puedan tener cierta innovación, pues el salario de esa persona, lo que es el salario bruto más los gastos de seguridad social que asume la empresa, eso es parte de ese presupuesto que luego es deducible. Vale. Puede ser que ese proyecto de I+D+I no lo haga solo con personal propio, sino que puedo llevar a cabo alguna subcontratación o colaboración externa. Pues esto también formará parte de mi base de gasto para aplicar la deducción fiscal, como por ejemplo, lo más tecnológico, ¿no? Subcontratación de una universidad, de un organismo público de investigación o centros tecnológicos. Pues también puede que no sea tan tecnológico como una ingeniería, un laboratorio para hacer alguna prueba de calidad que necesito y que no puedo hacer yo internamente. Y luego puede haber otros proveedores, tan sencillo como un freelance. Yo soy una empresa o tengo una empresa que está desarrollando un nuevo software, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo plantilla como personal propio y a lo mejor tengo 1 o 2 freelance contratados que me facturan. Bueno, pues esas facturas también forman parte de mi gasto. Luego podré tener amortizaciones de activos, es decir, una inversión como tal no es deducible, aunque puede haber alguna excepción, pero sí las amortizaciones de esos activos. Si yo utilizo una línea productiva durante X horas al año, pues la amortización contable de esa línea también formará parte de mi gasto asociado. Y por último, fungibles. Aquí siempre pongo el ejemplo más típico, ¿no? Imaginaros una empresa que produce leche y quiere sacar una leche sin lactosa, sin fructosa, sin sacarosa, con unas propiedades organolépticas increíbles y demás. Bueno, pues imaginaros que si su proyecto de desarrollo de este nuevo producto dura 2 años, ¿cuántos litros de leche no utilizará, cuántos litros de leche no malgastará y terminará tirando hasta que dé realmente con ese producto final? Bueno, pues esa cantidad de litros, es decir, todo ese material fungible que utiliza para este proyecto de desarrollo, también formará parte de mi gasto en I+D+I. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto sería lo que sería la partida de gasto. ¿Vale? Si yo tengo esta partida de gasto, ¿qué es la deducción o cuánto puede ascender la deducción fiscal a la que yo genero o la que yo puedo conseguir? Fijaros, aquí tenemos además un comparativo entre régimen estatal y régimen canario. Para que os hagáis una idea, claro, yo cuando veo estas intensidades o estos porcentajes en las islas, pues la verdad es que me resulta increíble, porque como podéis ver son notablemente superiores a los porcentajes que pueden aplicar una empresa en Madrid, en Bilbao o en Extremadura, ¿no? Si mi proyecto está catalogado como I+D, la deducción fiscal que yo puedo llegar a conseguir es de hasta un 75,6 frente al 42 en régimen estatal, es decir, son 33 puntos más, ¿vale? Si mi actividad está catalogada como innovación tecnológica, que lo tenéis en la cuarta fila, hablamos de un 45% frente al 12% estatal. Es decir, un proyecto de innovación tecnológica puede generar un 45% de deducción fiscal, que es superior al mejor de los casos en régimen estatal por un proyecto de I+D, que es el 42%. Y aquí, antes había un asistente que preguntaba sobre las deducciones fiscales en la producción de videojuegos. Vale, pues en la producción de videojuegos, todo el coste de producción de un nuevo videojuego, el sistema de deducciones fiscales por I+D+I lo cataloga como un proyecto de innovación. Es decir, que si tú en elaborar un nuevo proyecto, en desarrollar o generar un nuevo videojuego, te gastas 100.000 euros entre gastos de personal, subcontrataciones y demás, la deducción fiscal que puedes llegar a conseguir será del 45% de ese gasto, porque la producción de videojuegos se considera innovación tecnológica en el esquema de deducciones fiscales. No solo en Canarias, sino a nivel estatal, con la diferencia que si ese videojuego se produce en Madrid, la deducción fiscal será de un 12%, mientras que si ese videojuego se produce en Gran Canaria o en Tenerife o en La Gomera, pues será de un 45%, ¿vale? Luego, otras cosas a tener en cuenta. Si en ese gasto de I+D, de un proyecto de I+D, yo tengo a personal dedicado en exclusiva, ese gasto específico de ese coste hora de esa persona que dedica en exclusiva su tiempo a actividades de I+D, tiene una deducción adicional del 37%. Es decir, limitado al 100%. Me explico. Si yo, para que os hagáis una idea, si yo elaboro un proyecto, yo soy una empresa en Canarias que está desarrollando un proyecto de I+D y tengo a 3 trabajadores
dedicados al 100%, voy a poder aplicar de hasta un 75,6% la deducción fiscal y un adicional de hasta un 37% copado al 100%. En este caso, el 75,6 más el 37 superaría ese 100%, lo que quiere decir que mi deducción fiscal por esos 3 trabajadores dedicados en exclusiva a I+D, si yo me estoy gastando 120.000 euros en ellos, entre salario más costes de seguridad social, la deducción fiscal que yo voy a generar va a ser de esos mismos 120.000 euros, porque puede llegar a ser de hasta el 100%. Imaginaros, bueno, la gran ventaja que esto es. Vale. Otro tema a tener en cuenta, que es un tema más fiscal, que es que el límite de cuota en Canarias puede llegar a ser de un 90%, mientras que en régimen estatal puede llegar a ser de un 50%. Esto del límite de cuota no es más que si yo tengo que pagar X impuesto de sociedades, ¿hasta cuánto me puedo deducir? En Canarias puedo deducir hasta un 90% contra cuota, mientras que en régimen estatal podrá ser hasta un 50%. Y el plazo para aplicarme las deducciones fiscales son, bueno, aquí he puesto 15, hoy día son 18, pero tened como referencia los 15 años que son los estándares. Vale, entonces, lo estoy pasando rápido, ¿eh? Sé que voy a toda velocidad, pero bueno, si luego alguien tiene alguna duda, que me pregunte. Vale, ¿cómo conseguir la deducción fiscal? Yo antes os he dicho que esto es un premio que tiene la empresa. Toda empresa que gaste en I+D+I tiene derecho a aplicarse o a generar esta deducción fiscal y aprovecharla. ¿Vale? Evidentemente, hay varias maneras de conseguirla. Y no todas son igual de seguras, igual de recomendables o igual de prácticas. Aquí es como todo. Aquí en una charla que daba una de las personas del Ministerio de Ciencia y Innovación en las que trataba de explicar las vías y la seguridad para aplicar la deducción fiscal, hacía un símil con cómo proteges tú tu casa, ¿no? Para que no te entren a robar. Y ponía un ejemplo que dice, oye, yo tengo una casa en la que yo lo único que tengo es que cuando me voy de viaje o me voy a comprar y dejo mi casa sola, lo único que hago es cerrar la puerta. Bueno, pues cerrar la puerta sin echar la llave es una manera de asegurar mi casa. ¿Cuán segura es? Bueno, pues si viene alguien que sea capaz de abrir eso, pues probablemente pueda abrir la puerta. Sin embargo, yo digo, no solo cierro la puerta, sino que echo la llave. Bueno, pues ya tengo otra seguridad más. No solo echo la llave, sino que tengo un sistema de alarma. Bueno, pues esto que tenéis aquí delante es algo parecido. Por un lado, una manera o la primera manera de generar esta deducción fiscal es por autoliquidación, que esto es como la deducción por vivienda habitual, que tú no necesitas que nadie venga a garantizar o a certificar que lo que tú estás diciendo es real, pero tienes derecho a hacerlo. Es una manera perfectamente viable que el día de mañana, si Hacienda te lo discute, pues no es la más segura, igual te toca discutir con ellos. Pero a lo mejor para proyectos de deducción pequeñita, claros, que no sean complicados y demás, pues igual la vía de autoliquidación es la más recomendable. Hay otra que es el tema de la consulta vinculante, pero a mí esta no me gusta porque, bueno, pues no suele ser muy claro Hacienda cuando responde a una consulta vinculante. Luego hay otra opción que es el tema de acuerdos previos de valoración, que estos son las vías que utilizan las grandes compañías, no sé, un Iberdrola, un Repsol o algo así, en los que año tras año se sienta y busca un acuerdo con Hacienda para que le valide cuál es su gasto en I+D. Para empresas y quizá para este foro no merece la pena entrar mucho más en detalle. Y luego la otra opción que hay es ir vía certificado o ir vía informe motivado, que esta es para proyectos y pymes o empresas más pequeñas y demás, suele ser bastante recomendable. Que esto es que ese proyecto de I+D que ha ejecutado la empresa se lleva a certificar a una entidad externa acreditada por ENAC para que un experto en la materia diga si eso es I+D y si ese gasto es coherente. De tal manera que si el día de mañana Hacienda te lo pone en duda, pues tú tienes una seguridad muy, muy alta, ¿vale? Y luego con este certificado tienes la posibilidad de ir al ministerio a obtener el informe motivado. Entonces, bueno, pues que es como la garantía máxima. Entonces, aquí, ¿qué es mejor? Pues hay que estudiar cada caso. O sea, yo para un proyecto pequeñito, a lo mejor es recomendable la autoliquidación, porque te evitas costes de certificación, quizá costes más altos de consultoría si buscas ayuda o apoyo en una consultora, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que a lo mejor si el proyecto tiene un gasto más alto o depende en qué situación esté, pues a lo mejor es más recomendable irte a certificar el proyecto y obtener el informe motivado. Depende de cada caso, ¿no? Y aquí, bueno, pues no sé, si tenéis algún caso luego me planteáis, podemos resolver o si no lo podemos ver en petit comité. Yo no tengo ningún problema. Vale. Aquí tenéis un ejemplo.
es de un proyecto en la que una empresa se ha gastado 135.000 euros en personal propio, en sus contrataciones se ha gastado 12.000 en una universidad, 6.000 a un centro tecnológico, 9.000 a una ingeniería, un freelance desarrollador 25.000 euros y otro proveedor X 4.000 euros. Y en amortizaciones 6.500 y en fungibles 11.000. Total, un presupuesto de 208.500 euros. Es decir, yo analizo qué he hecho y qué me he gastado para hacer ese proyecto de I+D y me sale que el presupuesto asociado son estos 208.000 euros. Vale. ¿Cuál es mi deducción fiscal? Si mi proyecto está catalogado como I+D, ¿vale? Si recordáis aquí, voy a ir un poquito para atrás para poner una... Aquí veíamos que la deducción fiscal puede ser entre el 45 y el 75,6. ¿Cómo se calcula si estoy en un 45 o entre medias o en el 75,6? Pues esto depende del gasto de I+D de los años anteriores, que lo vamos a ver ahora con el ejemplo que estábamos comentando. Pero recordad, puede ir de un 45 a un 75,6. Vale. Si tiro para adelante, ¿cómo se hace ese cálculo? Vale. Esta es una empresa que en el año N, el año que estamos estudiando ahora, se ha gastado, como hemos visto, 208.500 euros en I+D. Y en el año N-1, en el año anterior, se gastó, documentó y generó deducción fiscal por un gasto de 140.000 euros y en el año N-2 se gastó 120.000 euros. Vale. Por lo tanto, la media de su gasto en I+D en los 2 años anteriores son la suma de 140 más 120, entre 2, es decir, se gastó 130.000 euros en I+D en los 2 años anteriores. ¿Cómo se calcula la deducción? A la media de ese gasto de los 2 años anteriores, es decir, a los 130.000 euros, aplica de entre el 45 y el 76 el 45%. Y a lo que incrementa la media de gasto de los 2 años anteriores, es decir, a 78.500 euros, aplica el 75,6. Creo que me he explicado y si no, que luego alguien me pregunte. Es decir, a la media de mi gasto en I+D de los 2 años anteriores aplico la parte mínima de la deducción, que es el 45, y a lo que incrementa esa media de gasto de 2 años anteriores aplico el 45 más el 30, es decir, el 75,6. ¿Sí? Una empresa que nunca se ha beneficiado en deducciones por I+D, el primer año que las genera, su media de gasto por I+D en los 2 años anteriores es 0 porque no generó deducción fiscal y, por lo tanto, a todo el gasto, a esos 208.500 euros, le aplica el 75,6. Por lo tanto, con un mismo proyecto, una empresa con años anteriores deducciones en I+D genera una deducción de 117, mientras que una empresa que fuera el primer año que genera esa deducción fiscal tendría una deducción fiscal de 157. Vale. Vale, entendido. Luego, si fuera mi proyecto, esto es tomando el caso de I+D, si mi proyecto fuera de innovación tecnológica, da igual la media de gasto de años anteriores. En innovación tecnológica es un 45% plano, es decir, si en este caso la empresa se ha gastado 208.500 euros en un proyecto de innovación tecnológica, no de I+D, la deducción fiscal es el 45% lineal a todos esos 208.500 euros. ¿Sí? ¿Entendido? Vale. Entonces, hemos visto muy rápido los porcentajes de intensidad, cómo se puede generar el gasto asociado y ahora es cómo se aplica la deducción fiscal. La deducción fiscal se puede aplicar o contra la cuota, que es lo estándar, o se puede monetizar, que no sé si en este caso habréis oído hablar de este tema, que lo de monetizar es cómo se consigue que Hacienda te termine pagando. Vale. Vamos primero por la vía estándar, que es la de aplicar contra el impuesto de sociedades. Aquí tenemos una empresa que tiene unos ingresos de 2 millones, unos gastos de 1,5 millones, una base imponible de 500.000 euros. No está en CEC y su régimen o tipo de gravamen es el 25%, ¿vale? Por lo tanto, su impuesto de sociedades sería el 25% de esos beneficios, de esos 500.000 euros. Es decir, le tocaría pagar a Hacienda en ese impuesto de sociedades 125.000 euros. Y en este caso, por ese proyecto de 208.000 euros que hemos visto antes, tiene una deducción fiscal generada de 157.000. ¿Cómo quedaría la foto? Vale. Si tú eres una empresa que te toca pagar 125.000 euros, como hemos visto al principio, el límite de cuota en Canarias puede llegar hasta el 90%. Es decir, de esos 125.000 euros, hay un 10% que sí que tendrías que pagar y el 90% lo vas a descontar de esa deducción fiscal generada. Por lo tanto, el 90% de 125.000 euros son 100, si no me equivoco, son 112.500 euros. Por lo tanto,
yo de esos 157.000 euros de deducción fiscal terminaré pagando solo 12.500 euros, descontaré los otros 112 y me quedará una deducción pendiente de aplicar de ejercicios sucesivos de 45.000 euros. Es decir, a los 125.000 euros aplico el límite del 90%, ¿vale? Y la deducción que me queda pendiente es 157.000 euros menos el 90% de esos 125.000 euros que tenía de impuesto de sociedades. Vale. Y me queda en la hucha 45.000 euros. Vale. Soy una empresa, como en este caso, que me sobra deducción fiscal de lo que he generado aplicándome contracuota. O soy una empresa que porque estoy en una fase muy incipiente de que estoy gastando mucho en I+D, todavía no tengo ingresos o no tengo ingresos suficientes como para generar deducción fiscal, perdón, como para generar beneficios, tengo la posibilidad de monetizar la deducción fiscal. Es decir, que esa deducción fiscal que yo he generado, si no la puedo aplicar contra cuota, puedo conseguir que Hacienda me la pague, como si fuera una subvención. No es una subvención, fiscalmente no se considera como tal, pero para que nos entendamos. Vale. Tengo que cumplir una serie de requisitos, que es que automáticamente si tengo un derecho de deducción de 100.000 euros voy a perder el 20% porque se pierde. O sea, es como un impuesto revolucionario que si quiero monetizar pierdo el 20% de la deducción fiscal que estaba generando. Se tiene que cumplir también que haya transcurrido al menos un año desde que generó la deducción, o sea, tiene un cierto decalaje temporal. Sí o sí, tengo que ir por la vía de informe motivado. Cuando antes os exponía el caso de que puedo ir por autoliquidación, puedo ir por acuerdo previo, puedo ir por certificado o puedo llegar hasta informe motivado, si quiero monetizar, sí o sí tengo que ir por la vía de informe motivado porque me lo exige el sistema. Y luego tengo un compromiso de cumplimiento a futuro, que es que si yo consigo monetizar y que me pague Hacienda 80, o sea, si tengo una deducción fiscal de 100.000 euros, que pierdo ese 20%, se me convierten en 80.000 y eso es lo que me paga Hacienda, tengo la obligación de al menos esos mismos 80.000 euros gastarlos en nuevas actividades de I+D+I durante los 2 ejercicios fiscales siguientes. O sea, tengo un compromiso de reinversión en innovación. Y por otro lado, el último requisito es que tengo que mantener la plantilla. O la plantilla media o la plantilla dedicada. I+D también durante los 2 ejercicios fiscales desde el momento en el que yo genero o me beneficio de esa monetización. Y en este caso, ¿cómo se puede aplicar? Fijaros que el mismo ejemplo, ¿no?, que teníamos antes de tengo que pagar 125.000 euros de impuestos de sociedades y tengo una deducción fiscal de 157.000. Vale. Por vía estándar aplico contra cuota el 90%, pago 12.500 euros y me quedan de deducción pendiente de aplicar 45.126. Vale. Si yo pido monetizar, ¿qué es lo que hago? Que en esos 45.126 euros que me sobran de deducción pierdo el 20%, se me van a transformar en 36.100,80. Esos 36.100,80 que he monetizado, ¿cómo se destinan los primeros 12.500 euros a terminar de descontar el total de cuota? Por lo tanto, no pago nada a Hacienda y la diferencia que me queda, que son 23.600,80 euros, me los termina pagando Hacienda. ¿Sí? Imaginaros en un ejemplo como este que genera una deducción fiscal de 157.000 euros, pero que no genera beneficios, una empresa. Es decir, que no puede deducir nada contra cuotas. Yo tengo 157.000 euros de deducción fiscal. Mi impuesto de sociedades me sale negativo, no tengo que pagar nada. Por lo tanto, no me puedo aplicar deducción contra cuota. Pero tengo el informe motivado, ha transcurrido más de un año, me comprometo a reinvertir eso en los 2 próximos años y me comprometo a mantener la plantilla. Yo cojo esos 157.000 euros y le digo a Hacienda, cuando presento mi impuesto de sociedades, señores de Hacienda, quiero monetizar. Esos 157.000 euros se me van a transformar en algo menos porque pierdo el 20%, en 130 y tantos, y Hacienda me paga esos 130.000 euros. O sea, es importante esto, es decir, lo que os decía al principio, las deducciones fiscales por I+D es un incentivo más compatible con muchas de las cosas que hay en el régimen especial canario y que viene a sumar más en muchos casos. Que, por lo tanto, o sea, no lo perdáis de vista. Merece la pena, si sois una empresa que estáis gastando en I+D+I, merece la pena hacer el ejercicio de si compensa, si no compensa, si lo que hago puede ser catalogado como I+D o no,
si puedo monetizar o no, si puedo certificar, si mejor voy por autoliquidación porque tengo cuota imponible suficiente. No lo sé, o sea, hay que hacer una estrategia fiscal. No es sencillo, porque no es sencillo, pero tampoco es la NASA. Y merece la pena que vosotros, con vuestro asesor fiscal y con la ayuda de una consultora especializada en el tema, podáis hacer este ejercicio, porque vienen a complementar. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Las deducciones fiscales son compatibles con el régimen especial canario en todos los casos, a excepción de si tú quieres monetizar hoy día, si quieres monetizar, no es compatible con empresas CEC, o las de zona especial canaria, no es compatible. Sé que en la revisión que hay ahora de las nuevas condiciones del REF canario y demás se han hecho una serie de propuestas de mejora de este incentivo y creo que se ha pedido que permitan que sea compatible con empresas FEC, pero hoy día es incompatible. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta hasta que no haya una modificación. Entonces, ¿puede ser que el CEC sea más interesante que monetizar? Pues sí o no, y depende. Si eres una empresa muy activa en I+D, pues a lo mejor es mejor beneficiarte de las deducciones por I+D y no CEC. No sé, tampoco hay una respuesta definitiva sin estudiar cada caso. Pero es importante que lo tengáis presente. Y yo, por mi parte, nada más. O sea, he ido a matacaballo, he ido a toda leche, lo sé. Me he dejado la garganta seca, lo sé. Bueno, pero bueno, no quería tampoco enrollarme demasiado. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y demás, lo puedo hacer ahora. Aquí tienen mis datos. Pedro había escrito en el chat, pero después ha dicho que ya se contestó. No sé si quiere activar el micro. Si puedo intervenir. Venga, Isidro. Bueno, muchas gracias primero de todo por la intervención a todos. La verdad que ha sido súper esclarecedor. Yo llevo 14 años en Canarias en el sector de la innovación y la verdad que hoy salgo sorprendido. ¿Cómo es posible que después de tantos años aquí no me haya enterado de todo esto? Nosotros tenemos una empresa de videojuegos, pero no solamente de videojuegos, sino de innovación. Estamos desarrollando una tecnología blockchain. Vale, partiendo de ahí, nosotros el año 2019, que fue cuando nos fundamos, solo produjimos, es decir, no ingresamos. Y durante este año 2020 tampoco ingresamos, solo gastamos. Hemos tenido inversión privada que la hemos gastado todo en producir el producto que es de innovación, de videojuegos más la tecnología. Entonces, me está sorprendiendo porque según lo que me acabas de decir, si hago el estudio, casi que Hacienda me tiene que pagar más que nosotros que tengamos que pagar Hacienda. Pues es probable, Isidro, es probable. O sea, es decir, cuando tú gastas en I+D, generas un derecho de deducción fiscal que bien estructurado, bien documentado y bien defendido, puedes o aplicar contra cuota o dejar pendiente de aplicar en ejercicios sucesivos hasta 15 años o puedes ir por la vía de monetización y conseguir que Hacienda te ingrese ese dinero con una serie de requisitos, como hemos visto que los he pasado muy rápido, que los he pasado muy a la ligera, pero bueno, hay que tenerlos presentes. Pero sí, evidentemente, por lo menos tu caso merece la pena estudiarlo. Vale, estupendo, pues contactaré contigo para verlo en profundidad. Fantástico, a tu disposición. Y animo a todos a eso, a que, no sé, que le dediquéis cariño a la I+D, que de verdad, y Javier me conoce, que está por aquí, que me ha visto en algunas charlas y demás. Yo llevo 3, 4 años, como digo yo, evangelizando la I+D en las islas. Cuesta porque las empresas son algo inseguras, no lo conocen. Los asesores fiscales, como tienen muchas herramientas fiscales para reducir el impuesto de las empresas, esto lo ven como, uy, no, es una complicación. Va a venir Hacienda y te va a multar. No sé, yo hoy me he encontrado algún caso que un asesor dice, uy, no, como te metas en temas de I+D, va a venir Hacienda y te va a multar. Y, hombre, pues sí o no. Si lo haces bien, probablemente, casi seguro que no. Y si lo haces mal, probablemente Hacienda te pueda, pues eso, dar un susto. Bueno, para eso estamos, para hacer las cosas bien, ¿no? O al menos esa es la idea. Pues muchas gracias a Eduardo. Sin duda, los incentivos fiscales quizás están un poco más abandonados frente a las subvenciones. Intentaremos, por mi parte, como Reside y desde Jóvenes Empresarios, seguir impulsando también este tipo de información. Gracias, Lola. Gracias, Javier. Gracias a los que han aguantado este ratito. Y nada, compartiremos las presentaciones y
y los contactos ya los han ido compartiendo. Igualmente en las presentaciones están los contactos. Así que bueno, si no hay ninguna cuestión más, pues muchísimas gracias y que pasen un buen día.